Bienvenidas al nuevo capítulo de Líder Sagrada Podcast. Ya le podemos llamar así, ¿o no, Fabi? Sí, bienvenidas a todas. Hola, Connie. Em, bueno, antes de empezar con el capítulo de hoy tenemos un temón que es cómo liderarnos en tiempos de incertidumbre. Pero antes de empezar, contar para quienes están llegando a este espacio por primera vez, Líder Sagrada es esta comunidad y red de mujeres que estamos armando junto con Fabi. Invitamos a todas a que vayan a seguirnos a @líder sagrada en Instagram y puedan conocer un poco más de qué se trata este espacio que estamos co-creando, en un espacio de sostén, un espacio de contención, un espacio que no sea solo una caja de herramientas, sino un encuentro entre mujeres para poder acompañarnos en este camino que es la vida, ¿no? En liderarnos a nosotras mismas con todo lo que nuestra energía femenina nos desafía cuando venimos de un entorno y de una era tan masculina en donde perdimos un poco ese poder femenino. No sé qué pensás vos, Fabi, ya que estamos ahí. Yo ya empiezo a hablar. Sí, y también haciendo lugar a estas ambivalencias, ¿no? Que como mujeres nos pasa y venimos trayendo constantemente de los desafíos, los contrastes, las incertidumbres que se nos arman en cada etapa y proceso de la vida, que lejos de ser, suena a juicio y tiene que ver seguramente con un juicio, pero también hay un aspecto de una parte real que dentro del ámbito masculino parecería que la vida es mucho más lineal, ¿no? O sea, como que si bien trae desafíos, no impacta tan directamente como nos impacta a nosotras, que somos las que realmente ponemos el cuerpo en un montón de aspectos, porque la maternidad es así y porque hay muchas cuestiones que son también aprendidas de mandatos, de costumbres, donde hacen que el rol de la mujer sea donde recaen un montón de obligaciones, de decisiones de hacernos cargo. Entonces, en esa ambivalencia que nos van trayendo los desafíos, la idea es que nos podamos acompañar y lejos de que sea un espacio donde estén todas las respuestas, que sea un espacio donde podamos acompañarnos en las preguntas que muchas veces no tienen respuestas y donde tenemos que poner el cuerpo para atravesar y encontrar las propias. Entonces, ¿cómo ir construyendo eso desde un lugar donde nos podamos sentir acompañadas? Porque si no, la realidad es que para la foto parecería que hay un montón, pero después muchas de las cuestiones más importantes las vivimos muy en soledad. Así que bueno, esa es la intención. Así que ahí las esperamos. Y bueno, vamos a empezar un poco con el tema de hoy, ¿no? En esta línea de la incertidumbre, viene siendo un año, vamos a hablar un poco de la energía de lo que viene siendo este año, ¿no? De hecho, de las mujeres que también nosotras venimos acompañando, vemos mucha intensidad, muchos cambios repentinos, mucho imprevisto, mucha tensión como en el ambiente o en los diferentes ambientes, como tanto hogar como trabajo, eh, porque casi que podríamos decir que estamos todos en una, como dicen hoy en día los jóvenes. Pero desde este lugar de que no nos podemos olvidar de que es un año 9 que estamos llegando al portal 9 del 9 que no quiere decir que todo pasa ese día, me gusta aclararlo, pero es una energía que ya venimos arrastrando desde el año pasado de soltar, de cosas que hay que soltar, de cosas que hay que dejar atrás, y esto nos pasa a cada uno de manera individual como nos pasa de manera colectiva, y en esa energía para soltar, cuando nos cuesta tanto en esta sociedad el apego, empiezan a haber un montón de invitaciones de esta nueva era para mostrarnos las cosas que a veces por ahí no podemos ver o empujarnos a dar el salto o darnos cuenta que por acá no es. Es como que la vida nos va a poner en donde tenemos que estar y hay que confiar en eso. Pero bueno, a veces suena muy lindo como, bueno, estar donde quiero estar, pero llegar a ese camino suele ser bastante desafiante y más cuando a veces no tenemos tanta claridad de por dónde es eso o hacia dónde estoy yendo. Entonces, son tiempos muy desafiantes
y desde este contexto venimos de una energía leonina muy fueguina, por suerte ya llegó Virgo, estamos en una energía que es más tierra y esta tierra nos trae un poco de calma. Hablando de energía femenina, la tierra es un elemento de energía femenina porque es un espacio en donde justamente sembramos, es una energía como más de quietud y en donde sembramos y materializamos también, ¿no? En donde ponemos el cuerpo. Y desde ese lugar, esta energía está invitando a, ok, toda esa intensidad de la que venimos, todo eso que venimos viendo, bueno, ahora cómo lo vamos a bajar a algo concreto. Como ahora de verdad, listo, esto que ya veo que tengo que ir soltando, esto que empiezo a entender que por ahí no, o esto que empiezo a entender que por ahí sí. Entonces hay una gran invitación a, en esta temporada como más de tierra y en lo que nos van a venir a mostrar también estos eclipses que vienen, a empezar a fundar las bases de esto. Pero bueno, así suena muy lindo y los imprevistos siguen estando, las sorpresas siguen apareciendo, las novedades y acá está la famosa incertidumbre que nos cuesta tanto, y voy a empezar a hablar más de mí, porque bueno, no sé si alguien tiene la incertidumbre también manejada, pero a mí que me cuesta soltar mucho el control, a pesar de vivir siempre en la incertidumbre y creer que tengo un lado medio experto ahí, no nos deja de sorprender. Así que, Fabi, te hago yo primero la pregunta a vos. ¿Cómo crees o cuáles crees que son las claves para liderar y liderarnos en este tipo de contextos en donde creemos que vamos para un lado y pasa de todo? Primero entender esto, que la vida se está poniendo como, como una velocidad donde todo empieza a suceder mucho más rápido. Los cambios, la necesidad de tomar decisiones. eh, Quizás en otras épocas la vida parecía, incluso, esto lo traigo como ejemplo que lo escuchamos mucho también, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, llegar a las vacaciones parecía que era un mundo, ¿no? Y que pasaba una vida eterna, y yo lo veo hoy en día con mis hijas y con un montón de personas que todo está a la vuelta de la esquina, todo fue para antes de ayer, todo como que va a una velocidad muy rápido. Y esos cambios hacen que constantemente estemos en incertidumbre, que cuando aprendimos una cosa ya necesitamos saber cuatro más, que cuando decidimos y pensamos que hicimos base acá, la vida nos desafió diferente desde otro lugar, ¿no? Y rescato algo que vos traías recién, que este año particularmente lo estoy viendo mucho y escuchando mucho, que es los imprevistos, ¿no? Como que parecería que todo va por un lado y de pronto, tac, pasa algo que nos sacude, que son cosas importantes, que son temas vitales, que nos desafían a replantear realmente nuestros valores y a reafirmarnos ahí. Entonces, me parece que primero es hacer el espacio de empezar a amigarnos con que la vida cada vez se pone más incierta y con que los cambios y la velocidad de los cambios nos requieren que cada vez seamos más flexibles ante eso. Y para eso me parece que tenemos que redefinir un poco esta situación de poder empezar a traernos a la calma, ¿no? Que eso no implica que nos pase todo por de largo, que es como que, ay, no, no me interesa, estoy como elevada y no pasa nada, sino realmente decir, bueno, de qué manera puedo construir recursos para que cuando todo afuera parezca un huracán, yo pueda generar algún recurso interno de calma para hacer base, como decías, en la tierra y desde ahí empezar a ver hacia dónde voy y cómo voy. Y dejar también de pensar que estos espacios como de calma, de parar, no es pasividad, ¿no? Como que muchas veces se malinterpreta que esa calma es ser pasivo, es no hacer nada, es, bueno, que la vida resuelva. Y no, en realidad la calma muchas veces nos da claridad de acción. A veces es pasividad, a veces es tener que detenerme y esperar, pero muchas veces esa calma me da la claridad de hacia dónde tengo que ir con conciencia para estar alineada hacia lo que quiero ir construyendo, ¿no? Desde también entender esto de que todo a veces no se da para ayer, ¿no? Con que en esta dinámica que estamos buscando decir, bueno, tomo una decisión y automáticamente hay un resultado. Y generalmente esos son procesos que se tienen que llevar a cabo.
Entonces, para mí esto de empezar a liderar, ¿no? Y no digo solamente a nivel de negocios, de empresas, sino desde, bueno, ¿cómo quiero seguir construyendo mi vida? ¿Qué decisiones voy a tomar? Es ahí me planto en el liderazgo de esta calma, abriendo la, la mirada a que estamos en un mundo incierto y cada vez más incierto. Entonces, de lo único que voy a poder tener certeza es de poder empezar a alinearme a mí misma en esa claridad de hacia dónde quiero ir, ¿no? Como para poder volver más rápido a mí, silenciando un poco el caos externo y entendiendo que esa calma no va a ser pasividad, pero que sí me va a llevar a tomar decisiones conscientes. Sí, y ahí, Fabi, traigo dos cosas que pensaba mientras lo decías también, ¿no? Como rescatando contextos propios y contextos que acompaño, en donde a veces estos imprevistos llegan y es como, bueno, me imagino alguna que nos puede estar escuchando como diciendo, imposible mantener o sostener la calma en este momento, en donde soy un bodoque de nervios o en donde no logro frenar la mente. Ahí vamos ahora un poco más con las herramientas, ¿no? Pero acá pueden pasar dos cosas, que de verdad no tengamos la claridad o que tengamos la claridad pero no podemos hacernos el espacio para parar, ¿no? No estamos pudiendo manejar el límite. Em, para mí acá hay una línea en donde tenés la claridad, no perder el norte. Sí por ahí soltar el cómo, sí por ahí entender que el plan puede cambiar, sí sostenernos o tratar de conectar un poco con la flexibilidad porque el norte está y no se va a perder por toda esta línea de imprevistos, si lo tengo claro, solo que por ahí tenga que adaptar el plan. Y ahora, para quienes no tienen ese norte o para quienes no tienen esa claridad, doy fe de que muchas veces cuando paramos es donde aparece. Es lo que más nos cuesta, pero al final era el espacio, el aire que necesitábamos para poder conectar con eso que queremos o para poder entender cuál es el siguiente paso y esa decisión. Y en esa línea se me viene esto de cuánto a veces cuando estamos en tensión, en estrés, cortisol por las nubes, uno trata como se pone en ese modo resolutiva tan de las mujeres, de querer hacer todo y resolver todo, y cuánto cambian a veces las decisiones o el impacto de esas decisiones si nos tomamos unos segundos o minutos para respirar antes de actuar. Sí. Una de las cosas que también me parece importante es poder validarnos en esto que trae la incertidumbre, ¿no? Que generalmente es entender, bueno, qué me detona a mí esa incertidumbre? Si es el miedo a lo desconocido, si es el miedo a perder el control, si es que no soporto la presión, o sea, también esto del manejo de estrés tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno y hay personas que tienen una flexibilidad importante, entonces aguantan una mayor cantidad de presión y hay personas que ante cualquier pequeño desafío ya colapsan. Entonces, el primer camino que me parece que es el más importante y valioso es empezar un proceso de ir hacia adentro, entendiendo cuáles son mis propias variables para poder gestionar esa incertidumbre. Porque eso me va a llevar a poder buscar herramientas que son más adecuadas a mi estilo, a mi bioindividualidad. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta también es reconocer lo que se lo conoce como el círculo de Covey, ¿sí? Que tiene que ver con entender digamos, como los tres aspectos de nuestra vida. Lo que tiene que ser, que está directamente relacionado con nuestro control, lo que sería nuestra área de influencia y lo que sería lo que se lo conoce como el área de preocupación. Entonces, si yo puedo hacer esa pausa que vos decías, respirar, tratar de tomar distancia y perspectiva, aunque sea un instante, sería interesante poder evaluar si eso que sucede está en mi área de control, que es lo que solo depende de mí, si está en mi área de influencia, que es lo que yo voy a poder influir, pero no voy a tener la decisión final porque voy a tener que interaccionar con un otro, o si está en el área de preocupación que ya totalmente excede a lo que yo pueda hacer. Entonces, esas variables también me van a servir para poder posicionarme en otro lugar. Porque si está en mi área de control, yo sé que solo depende de mí. Por ejemplo, poder hacer espacio y buscar acompañamiento, recursos, técnicas que me permitan a mí tratar de estar más tranquila en esa incertidumbre. Si está dentro del área de influencia, porque es algo que yo tengo que salir a negociar con un otro, bueno, entender cuáles son
mis variables en esa negociación, qué es lo que yo voy a ir a buscar en ese acuerdo con ese otro, para que esa área de influencia esté más equilibrada y yo pueda ir hacia eso que necesito con mayor claridad. Y si es algo que excede completamente a mi capacidad de decisión de cualquier cosa, porque es algo más macro, porque no sé, porque es el clima, porque es algo que no depende de mí, quiera hacer lo que quiera hacer, lo único que voy a poder hacer es volver al área de control para entender lo que sí depende de mí y autorregularme en ese proceso. Entonces, acá me parece que se abre como una mirada interesante en poder entender que en esta incertidumbre, para poder liderar nuestros espacios, es entender si eso que está incierto y que me genera que voy a tener que hacer un movimiento, cuando yo puedo tomar perspectiva, traer calma y entender dónde estoy parada, me va a dar la claridad para saber hacia dónde tengo que ir y de qué manera. Sin dudas. Y sabes qué pensaba, Fabi, mientras contabas todo esto, volviendo a los perfiles controladores como yo, qué importante el cambio de perspectiva a poner el foco en lo que está 100% bajo mi control. Yo uso mucho este porcentaje porque las veces que me han enseñado este tipo de herramientas, me costaba mucho aplicarlas porque creía que todo dependía de mí. De hecho, hay muchas creencias, ¿no? Y más en el mundo femenino, bueno, pero si todo depende de mí, ¿no? Más en el tema hogar, que cargamos como en esta memoria ancestral, aunque creemos que somos las mujeres modernas, no dejamos de tener la memoria ancestral, en donde terminamos siempre más a disposición de las tareas del hogar. Y de nuevo, acá no juzgo ni para bien ni para mal, sino hablo de realidad, de hechos y de estudios científicos que hablan que seguimos teniendo el foco puesto ahí. Entonces, em, llevándolo al hogar y llevándolo también al trabajo, ¿no? Eh, Poner el foco, esto depende 100% de mí, que esto se resuelva, depende 100% de mí, porque el 95% de las veces no. Por eso yo Y decía ahí que es la en donde, claridad en este ejemplo de lo que está en mi área de control, en la área de influencia o de preocupación, nos da la perspectiva de decir, de poder abrir esa pregunta que vos traías. ¿Esto depende 100% de mí? Bueno, hay veces que sí. Y hay otras veces que me doy cuenta que no, que hay un 50 y un 50, o hay un 70 y un 30. Entonces necesito tener claridad para ir a buscar esos acuerdos en el trabajo, esos acuerdos en la familia, esos acuerdos en la maternidad, sea en el ámbito de la vida en la que estemos parados. y esa claridad, perdón Fabi, por ahí, para llevarlo bien a lo práctico, entender que esa claridad puede ser un objetivo, puede ser algo que quiero resolver, como yo acá hago una invitación, eh, no sé Fabi vos qué pensás, pero yo acá hago una invitación como a bajarlo a lo práctico, algo bien cotidiano. Bueno, ¿qué quiero resolver hoy, no? Como, o qué necesito resolver hoy, o cuál es el objetivo de mi día. No se vayan como tan adelante, porque por ahí es donde nos abrumamos entre un contexto de tanto cambio, ¿no? Parte de volver al presente es tratar de volver a pensarnos desde este día a día. Sí, y entender la diferencia que es re cliché, pero que me parece importante entre lo urgente y lo importante, ¿no? Como que ahí también empezar a revisar en nuestras propias creencias como mujeres qué es lo realmente urgente y qué es lo importante y cómo eso también va cambiando constantemente en nuestras etapas de vida. O sea, no es lo mismo cuando tenemos 20 y quizás estamos en otra sintonía, cuando estamos en pareja, cuando tenemos hijos, cuando a su vez tenemos una profesión o cuando decidimos resignar esa profesión por la maternidad. O sea, cada una de nosotras trae un mundo completamente distinto de historias, de experiencias, pero que es real lo que vos decís, que hay mucho de lo ancestral todavía en esto que lo llamo como las tareas del hogar por ponerle un título y una etiqueta, pero que tienen que ver no con la gestión de solamente de si la limpieza o el supermercado, sino con la gestión del cuidado de la familia. Entonces, a veces, aunque no tengamos hijos, tenemos padres, aunque no tenemos hermanos, o sea, hay un cuidado de la familia que todavía recae en una gran mayoría en todos los aspectos femeninos que traen una carga mental muy importante y de la que recién ahora se está empezando a hablar. ¿No? O sea, como que generalmente estamos pensándolo desde el lado masculino, que es lo que vos traías antes, como desde el hacer, ¿no? Desde, bueno, voy, trabajo, o si soy profesional, o si tengo este título, si alcanzo tal cargo, y no tanto desde la carga emocional y mental que traemos como mujeres
aprendidas y heredadas, y El que es resolver. Hay invisible. algo como en eso de yo tengo que resolver esto y de nuevo, pensándolo juntas, ¿eh? No, no tengo las respuestas de todo. Si la energía femenina y el nuevo liderazgo femenino viene por el lado de sostener y nutrir, em, creo que se trata un poco de, si bien en esencia el resultado puede ser el mismo, pero cómo sería sostener o acompañar a sostener este hogar y no resolver. ¿No? Desde una elección como mucho más consciente también. Sé que suena pesado igual, o por ahí es una creencia mía. A mí todavía el sostener por ahí me suena pesado, pero lo digo desde un lugar como mucho más compasivo de las necesidades y lo que uno tiene y el entorno que está acompañando. Sí, y en eso que vos traías que te resultaba pesado el sostener, porque bueno, quizás la carga parecería así, yo me quedo con este acompañar, ¿no? Y con entender que muchas veces ese sostener implica proceso, y ese proceso implica tiempo, y ese tiempo implica muchas veces esto de buscar espacios de calma o de pasividad, y no pasividad por el no hacer, sino por el hacer consciente, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuál es la energía disponible que tengo en este momento para esto? Y si no, salir a buscar acuerdos necesarios. O sea, en esto soy muy reiterativa y lo hemos hablado también en las otras dos conversaciones, ¿no? Como de poder empezar a hacer espacios reales a generar acuerdos conscientes con un otro. No importa en qué aspecto de la vida estemos paradas, pero sí ir a buscar eso. Lo que pasa que para eso tengo que tener claridad de dónde estoy parada. Si estoy parada en algo que depende solamente de mí, entonces realmente lo tengo que resolver yo, o qué depende de mí, qué depende del otro, o qué haga lo que haga no depende de mí ni del otro, y tengo que manejar y lidiar con todo lo que me genera ese proceso también, ¿no? Que vos traías un par de veces recién esto del control, ¿no? De tu aspecto controlador. En realidad, la mayoría tenemos un aspecto muy controlador, porque como seres humanos sentimos que si no tenemos ese control en lo incierto, parecería que es una amenaza a nuestra vida. Entonces siempre vamos a buscar estrategias para tener control. Y hay como Eh, una posición bastante existencial ahí, ¿no? sí, Claramente en esto de que si controlo no va a pasar nada, o bueno, ni hablar de, si me voy al capítulo 45, cuánto esto habla de la muerte, ¿no? O de la muerte de nuevo, no, no solo como muerte en sí, sino como simbólico de cosas que se pierden o se transforman. Y controlándolas creemos que puede tomar la dimensión que nosotros queremos y nada, al final la vida te va demostrando que eso es una mentira y que la vida es esto y que es cambio y es transformación y creo que la energía que nos está acompañando y nos va a acompañar los próximos años de nuevo, no es del astroterror, que me gusta siempre aclarar que no, no es para que alguien se asuste, todo lo contrario, pero sino es para que empecemos como amigarnos, ¿no? Como se puede, y por eso este capítulo, con esta energía del cambio, con esta energía del movimiento, porque al final estamos siempre en movimiento y el movimiento cada vez es más rápido, fíjense lo que está pasando con el tiempo, y desde ese lugar como, bueno, ir encontrando qué es lo que yo necesito, cuáles son las herramientas que a mí me sirven cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? sí, por eso quizás las invitaríamos, si llegaron hasta acá escuchándonos, a dejarles dos o tres preguntas de reflexión, ¿no? Como primero esto de cuál es el, el foco para vos en liderar tu vida desde la calma, ¿no? ¿Qué significa para vos ese poder liderar tu vida desde la calma? Lejos de romantizarlo, ¿no? Sino con dos o tres cosas muy concretas y muy conscientes de cuál sería esa variable que para vos te trae liderar tu vida desde la calma o liderar lo que estés necesitando. Perdón, Fabi, en esa línea, por ahí, si dentro de tanta tensión viene el no sé, como estoy tan tensionada que no imagino, por ahí traten como de hacer un ejercicio como de visualizarse cómo sería esa vida desde la calma, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes? Traten como de ir de última buscando imágenes, sentimientos, para después ir poniéndole palabra a cómo liderar su vida desde la calma. Tal cual, esa era como la adicional, que era qué emociones aparecen, ¿no? En ese liderar con calma, pero a su vez qué emociones me aparecen en la incertidumbre, con qué me conecto yo con esa incertidumbre, ¿no? Si es con el miedo a lo desconocido, si es con la ansiedad,
si es con la parálisis, o sea, a cada uno se nos va a generar algo diferente en el estado de supervivencia. Entonces, cuando aparece la incertidumbre, ¿con qué emoción a mí se me conecta esa incertidumbre? Porque desde ahí puedo empezar a construir algunas herramientas concretas para poder gestionar esa incertidumbre, ¿no? Para aprender a gestionarme en mis emociones en esa incertidumbre. Y ahí abre a la segunda parte que tiene que ver con qué prácticas me ayudan a recuperar esa calma. Entonces, desde un lugar mucho más amable para poder ir acompañándonos en ese proceso. A veces ese proceso es entender que no estamos pudiendo. A veces ese proceso implica evitar el no sé, que nos cuesta tanto también como personas, ¿no? Como, bueno, como esto que traías vos en algún momento al principio, de querer todas las respuestas, de querer tener todo resuelto, de que se nos activa la parte resolutiva de todo ya para mañana y tiene que estar todo ya acomodado. Y lo que más nos cuesta en esa incertidumbre es evitar el no sé. Y ese Sí. no sé puede traer una información muy interesante para que podamos bucear y trabajar. Pero si no encuentro ese espacio de calma primero, todo lo otro va a estar tenido desde supervivencia. Entonces me va a llevar más a algo instintivo que algo realmente deseado desde la conciencia. Coincido. Y te parece, no sé, me parece que hay que practicar mucho la aceptación, ¿no? Porque nos cuesta tanto como la aceptación del que no sé, la aceptación de lo que está pasando, aunque no me guste. Y yo siempre traigo esta frase, como aceptar no es estar de acuerdo, es No. simplemente dejar de pelearse con el contexto y la realidad que estamos habitando para justamente poder empezar a encontrar esas respuestas. Porque Y mientras más... aceptar no es ¿no? resignarse. Claro, em, es simplemente conectar con la aceptación para entrar en este estado de búsquedas de respuestas desde un lugar más consciente, porque desde el otro no me salen, porque desde la pelea solo me estoy peleando, me estoy resistiendo y justamente lo que no encuentro son ni soluciones ni respuestas y menos calma. Sí. Como para ir cerrando, por lo menos desde mí, me quedo reflexionando en esto que siempre tendemos a pensar la vida como en términos de blanco y negro, de bueno y malo, ¿no? Entonces, bueno, si no estás acá, si no es esto bueno, no es malo. Y en realidad en ese habitar, no sé, y en ese habitar la aceptación, se empieza a abrir un abanico enorme de colores que se pueden habitar, ¿no? Como que eso no implica resignarnos a lo que sucede, pero sí implica, en el mindfulness se habla de la aceptación radical, ¿no? Como es, bueno, a ver, esto es lo que sucede y es lo que sucede. Esto es lo que me trajo la vida y bueno, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer con esto hoy? En este momento. Seguramente después podré recalcular, pero ¿qué es lo primero que puedo hacer hoy? Y si yo no trabajo la presencia y la calma para la claridad, vuelvo, dejo de el perfeccionismo de parecería que tengas que estar como totalmente en eje, ¿no? Pero sí de poder tomar perspectiva en esa situación, difícilmente pueda encontrar maneras de resolución más acordes, ¿no? O sea, muchas veces si no terminamos como en un círculo vicioso que solo retroalimenta el malestar y todo lo que no queremos en realidad. Entonces, desde un lugar amable, honesto, primero con nosotras, es, bueno, es esto, habitar qué es lo que está pasando, dónde estoy, ¿no? Si tengo control sobre esta situación o no, y qué es lo que a mí me ayuda a transitar la incertidumbre. De qué manera puedo ser amable conmigo para transitarla de una mejor manera. Sí, y yo quiero sumar ahí, Fabi, esto de, em, primero, como que la claridad no sea otro punto de perfección y exigencia, ¿no? Como que la claridad sea, de nuevo, cuando no tengo esa claridad, cuando no tengo el norte, volver a lo simple, volver al día a día. em, ¿Qué es lo que necesito hoy? ¿Cuál es la claridad que necesito hoy? No, no, todo ya tengo que tener toda la vida resuelta, todas las variables resueltas. Bueno, empiezo por una. Y trayendo lo que decías antes de, bueno, esto de, bueno, cómo distinguir entre lo importante y lo urgente,
por ahí, para definir esa necesidad o esa claridad o por dónde empezar hoy, traten de hacerse esta pregunta que a mí personalmente me sirve mucho. Bueno, ¿qué es lo que hoy a mí me mueve la aguja? Y acá de nuevo, lo que a mí me mueve la aguja pueden ser infinitas cosas. Puede ser de verdad frenar y descansar. Puede ser hablar con esa persona que vengo pateando la conversación. Puede ser sentarme a hacerme preguntas y qué sé yo, digo, pueden ser infinitas cosas, ¿no? Como no lo complejicen tanto, no nos vayamos a ese estado de autoexigencia y perfeccionismo de que ya tengo que tener todo claro, porque a veces mismo en el movimiento eso va cambiando, entonces volver a hoy. Y en esta línea, también con esto ya cierro, em, a mí lo que más rápido me conecta con la presencia es la respiración. Y de nuevo, no tienen que tener 15 minutos para meditar. Con que respiren un minuto seguido conscientemente, todos podemos frenar un minuto. Si tengo un minuto para agarrar el celular, tengo un minuto para cerrar los ojos en donde sea que estén, en el auto, en la oficina, en el baño, en cualquier lado, y respirar profundo, conscientemente, tratando de sostener un poco ahí el aire para ir calmando. Me parece que eso es lo primero, y después desde ahí volver a hacernos la pregunta. Sí, y todo esto del hacer, del decidir, del, de tomar perspectiva, que me quedé con algo que decías ahora al final, ¿no? Como que el hacer no tiene que ver con la productividad. ¿No? Porque generalmente hoy estamos en un mundo donde todo tiene que estar planificado, todo tiene que estar medido, las decisiones tienen que estar estipuladas, a vos te piden que, o sea, como emprendedora o en los trabajos, todo tiene que estar en un deadline, que hay que cumplir, al que hay que llegar, Y eso en realidad nos tiene a todos como corriendo atrás de algo que siempre es para patear la pelota y nos aleja mucho de lo que realmente está sucediendo acá. Entonces, me parece que esa pausa que vos traías, ¿no? Y el poder respirar y el habitar los no sé y la incertidumbre, nos trae mucho más en realidad a la presencia. Pero para eso también tenemos que estar dispuestos a esta incomodidad, ¿no? Porque generalmente, y ahora me quedé con esto que decías del celular, cada vez más estamos desconectados de nosotros mismos. Entonces cada vez cuesta más habitar esa incertidumbre interna y esa incomodidad que nos trae la incertidumbre porque es más fácil ponernos con esto a scrollear 4 horas y media que hacer ese espacio de decir, no, bueno, me tomo un minuto de respiración para autorregularme y desde ahí ver hacia dónde encamino lo que necesito en el día, en la pausa que necesito para tomar perspectiva. Así que la invitación es en esta pregunta con la que abrimos la conversación de hoy, liderar desde la calma en tiempo de incertidumbre, volver a lo básico de qué estamos necesitando nosotras lejos de la productividad, ¿no? Aunque después muchas veces es la consecuencia posterior a esas decisiones conscientes, pero es distinto el camino a recorrer cuando lo hacemos de una o de otra forma. Sin dudas. Bueno, Fabi, seguiría agregando cosas, pero ya sé dónde puede terminar esto, porque hablamos mucho, nos vamos por las ramas y tenemos el compromiso de hacer esto lo justo y necesario. No porque no querramos compartir más, sino porque vendrán muchos más episodios y sabemos que hoy el tiempo es algo clave en esta era. Así que con esto vamos cerrando. Obviamente invitamos a que nos dejen preguntas, comentarios, que nos busquen en el Instagram, aporten lo que consideren. Estamos construyendo esto entre todas y nos sirve mucho, de verdad, todos los comentarios que nos dejan después de estos episodios, ya sea de los temas que hablamos o si están interesadas en algún tema que las esté convocando o si algo de lo que dijimos les parece que estaría buenísimo ampliarlo. Así que bienvenidas a participar desde esos comentarios y una vez más a que nos sigan en @lídersagrada. Gracias a todas las que llegaron hasta acá. Un abrazo grande y otro para vos, amiga. Gracias. Chau, chau.